Hola, muchas gracias por su interés en este vídeo. Bueno, soy Julio César Muñiz, soy profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presento esta ponencia titulada Neutralización del fraude mediante inteligencia artificial en las pruebas de evaluación continua de la UNED. Esta comunicación está estrechamente, especialmente vinculada al proyecto de innovación docente titulado Evaluación de Impacto de Adaptación de la evaluación con PEC, PEC es la abreviatura de Prueba de Evaluación Continua, ¿vale? En la UNED, ante la inteligencia artificial, el reto del chat GPT. Bueno, inicialmente este proyecto se planteó el año pasado y de hecho nace en febrero, marzo del año pasado, en que solo estaba el ChatGPT como inteligencia artificial, pero en el curso de los acontecimientos han aparecido nuevas inteligencias artificiales y el proyecto se amplió, ¿vale? Bueno, y en esta comunicación queremos presentar los resultados provisionales del proyecto porque no ha finalizado todavía. Llevamos en algún caso algo de retraso. Pero bueno, es un proyecto, como digo, otorgado por la UNED, por el Vicerrector de Innovación. Y bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que nos referimos a las pruebas de evaluación continua. Son unas pruebas que se realizan por parte de los alumnos de forma remota, pueden estar en su casa o en cualquier otro sitio, y eso facilita evidentemente el acceso a la inteligencia artificial y a fórmulas de fraude. Para ello hemos analizado un total de 17 asignaturas distintas, la mayoría son de la Facultad de Derecho, no todas son de la Facultad de Derecho, también hay de la Facultad de Geografía e Historia, y el objeto principal era determinar ese potencial de respuesta de la inteligencia artificial y la posible distorsión de la evaluación, porque en ocasiones, frecuentemente, esas pruebas de evaluación continua contribuyen mínimamente, pero sí contribuyen a a mejorar algo la nota del alumno, ¿no? Contribuye en poco, pero además, bueno, la prueba de evaluación continua era una forma de familiarizarnos también con el funcionamiento de la inteligencia artificial y de su capacidad y sus debilidades para luego afrontar, como en principio haremos el próximo año, otro proyecto de innovación docente específico un poco más ambicioso, ¿no? Ya sobre el ámbito de TFG y TFG. Bueno, dentro de los resultados que tenemos hasta el momento, bueno, de ese total de 17 asignaturas, contamos el resultado de 11 de ellas. Las calificaciones oscilaron entre 1 punto y 8, con mayor frecuencia entre 4 y 6 puntos, pero sí que es verdad que de forma más reciente hemos analizado otras dos, ya hemos finalizado otras dos, obtuvieron un 7,5 y en otra la inteligencia artificial obtuvo un 10. Hablo de la inteligencia artificial en abstracto, ¿no? Estoy cogiendo, aquí hay un sesgo, porque estoy cogiendo las mejores puntuaciones, ¿vale? Pero bueno, sí que obtuvo un 10, ¿vale? Lo que ha llevado, en este caso, por ejemplo, a plantear una modificación completa del ejercicio. Se recomienda al profesor, el profesor es libre, ¿no?, de decidirlo, pero lógicamente, pues que saque un de la inteligencia artificial sí es preocupante. Bueno, la metodología que hemos seguido. Bueno, en el proyecto lo que hemos hecho es trasladar las prácticas a varios servidores de inteligencia artificial. Entonces, integramos la respuesta proporcionada como solución, que es lo que haría el alumno, ¿no?, y son evaluadas por el profesor responsable. Entonces, bueno, de esta forma que conseguimos pues una cuantificación, además, ¿no?, de la efectividad mediante la nota, entonces de la calificación. Debemos resaltar dos limitaciones, veremos que hay alguna más, pero son dos limitaciones importantes del proyecto. Y la primera es, vamos a ver, debemos asumir la rápida evolución que está sufriendo la inteligencia artificial en el tiempo, con lo que hoy, bueno, estos resultados son de ahora, pero en una serie de meses o en un año probablemente estén obsoletos. La segunda es que nuestro examen se centró en las versiones gratuitas. Esto es lógico desde la perspectiva del planteamiento del proyecto, porque se planteó desde un uso fraudulento, ¿no?, por parte del alumnado. O sea, que utilizase el alumnado la inteligencia artificial para responder sin saber absolutamente nada, ¿no? Esta es un poco la noción. Entonces, lo normal es que utilicen una versión que sea gratuita.
Pero bueno, eso implica también otra limitación, porque lo que vamos a decir aquí hace referencia al uso de versiones gratuitas. Las distintas versiones Pro, que cada vez son más y ya existen varias, pues bueno, no han sido analizadas en el proyecto, ¿vale? En el proyecto, bueno, la evaluación ya lo hemos dicho, no se limitó al ChatGPT, sino que también incluyó pues Gemini, que antes se llamaba BART, bueno, cambio de nombre en el proceso del proyecto, bueno, también Perplexity, algunas otras. En el caso, por ejemplo, de interpretación de gráficos o imágenes, se recurrió a varias inteligencias artificiales capaces de interpretar este tipo, por ejemplo, la inteligencia artificial de Bing, la IA de Bing, entre otras. Y de hecho, una tercera limitación es la creciente cantidad de programas, ¿no? Como hay tantos, pues cada vez más difícil. Hemos seleccionado estos especialmente, o sea, ChatGPT, Gemini y Perplexity, los que estoy mencionando, son los que quizá han tenido mm, una mejor respuesta, ¿vale? A priori, con lo que, ¿vale? Entonces, se ha seleccionado en base a un análisis previo, porque hemos cogido estos y no otros. Bueno, ChatGPT porque era el primero y es de los más avanzados. Y los otros es porque veíamos que tenía un potencial mayor, ¿vale? Otros en el momento en que le haces una pregunta simple ya nos daba sistemáticamente respuestas erróneas, entonces inmediatamente lo excluimos, ¿no? Bueno, existe una cuarta limitación y es que se centra en prácticas que los alumnos, lógicamente, realizan fuera del aula. Evidentemente, en el caso de entornos controlados, en los que se puede impedir el acceso a la inteligencia artificial, pues plantea otra problemática, ¿vale? Es decir, la utilidad es interesante, pero para las universidades presenciales, pues bueno, tienen una fácil neutralización de este tipo de problemas, ¿no? Es sobre todo para universidades online a distancia en las que plantea un mayor riesgo, ¿no? En el ámbito de las asignaturas de las pruebas de evaluación continua. En otros ámbitos sí que plantea este riesgo. Vale, pero bueno. Una vez señaladas y reconocidas estas limitaciones y condicionantes, ¿no? El proyecto pues, ha permitido modificar los ejercicios de evaluación, porque, vamos a ver, cuando un ejercicio daba un resultado muy malo, era por unas razones, ¿no? Entonces, en función de los resultados de la inteligencia artificial, pues modificábamos en los que obtenían mejores resultados con características de los ejercicios que ofrecían peores resultados. Y con ese mecanismo, pues efectivamente hemos logrado una reducción de la eficiencia de la inteligencia artificial, ¿no? Al menos pues, para evitar que neutralice, como digo, la evaluación. Entonces, bueno, esto nos ha llevado a señalar una serie de criterios posibles para que los ejercicios de evaluación tengan una menor capacidad de acierto por parte de la inteligencia artificial y entre ellos pues, podemos señalar los siguientes, ¿no? Bueno, el primero de ellos es evitar preguntas generales y de tipo teórico. O sea, recomendamos fomentar trabajos de carácter más práctico, de interpretación, de interrelación, incentivar el elemento crítico del alumno, por así decir. Son aspectos de la inteligencia artificial, por ejemplo, esa crítica. Por ejemplo, un caso reiterado es cuando se pregunta por comentario crítico sobre una ley o una doctrina. No es crítica, entonces, pues, por ejemplo, respecto a una ley, sistemáticamente va a las exposiciones de motivos, ¿vale? Con la jurisprudencia otro tanto lo mismo, se va a los fundamentos y fundamenta conforme, de una forma muy parecida, ¿no? Como hace la sentencia. No acude a otros elementos, no tiene esa capacidad crítica. Después, bueno, hemos dicho que la inteligencia artificial responde mejor a las preguntas teóricas, pero cuanto más interrelacionamos, por ejemplo, incluso dentro del temario, ya si salimos de la asignatura, todavía mejor, ¿no? Pero dentro del temario ya tendrá a fallar más, disminuye su eficiencia a medida que los contenidos son más técnicos y más precisos, y también se aprecian fallos cuando los textos que se plantean son más extensos, son más extensos. Esto sí que según vaya avanzando, probablemente se subsane, ¿no? Pero tiene importantes carencias para hacer los resúmenes en textos de naturaleza jurídica. Y esto es interesante porque hace referencia a algo que decimos en otros sitios, y es que la eficiencia de la inteligencia artificial varía mucho en función del ámbito de conocimiento.
Entonces, en humanidades, en historia, geografía, los resúmenes los hacen mucho mejor que en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico, probablemente porque juegan elementos de principios generales del derecho y otro tipo de razonamiento, eh, los resúmenes los hace, son insatisfactorios, no poco, ¿vale? Bueno, no hemos detectado, esto también es interesante, porque no hemos detectado una mejor resolución de las determinados tipos de prueba. Es decir, hemos analizado pues, preguntas tipo test, comentarios de texto, preguntas cortas, casos prácticos. ¿Vale? La selección de asignaturas es muy variada. Su rendimiento, bueno, no depende tanto de que sea tipo test. De hecho, Perplexity, por ejemplo, y hay algunas inteligencias artificiales que no responden tipo test, pero su rendimiento depende más de la naturaleza de la pregunta, ¿vale? Y de que incorporemos elementos más prácticos, elementos más concretos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está más cómoda en ámbitos más teóricos y sobre todo muy generales. Cuanto más concretemos, cuanto más avancemos en especialización o concretemos más el supuesto, más tiende a fallar. Bueno, estas carencias conducen a que la inteligencia artificial, para prácticamente la totalidad de profesores que han participado en el proyecto, pues no sea recomendable, al menos en el momento actual de la técnica y especialmente en determinadas asignaturas, pues bueno, no sea recomendable su uso, ¿no? Incluso desde la perspectiva de la incorporación de la docencia. No plantea un riesgo tan grande como podía presumirse inicialmente. Pensábamos inicialmente cuando comenzamos el proyecto que el nivel de acierto podía ser mayor, pero bueno, parece que no es tan preocupante, ¿no? En primer lugar, por el riesgo de las alucinaciones. Bueno, este riesgo es tan relevante que lo exponemos con mayor detalle en otra comunicación. Y en segundo lugar, por errores graves en el caso de aplicar sencillas fórmulas matemáticas, incluso de contar elementos, ¿no? El número de veces que aparece un elemento, un texto, son, bueno, pues fallas, ¿vale? Falla frecuentemente. Si utilizamos, por ejemplo, fórmulas econométricas, cálculos porcentuales, que son cosas muy básicas, ¿vale? Pero en esos puntos falla. Bueno, en ocasiones los errores que comete además solo son detectables por parte del docente. O sea, ¿cómo decirlo? La argumentación que utiliza la inteligencia artificial es muy convincente, ¿no? Esto ha permitido incluso elementos de detección de un uso fraudulento de la inteligencia artificial. ¿Vale? Por ejemplo, en el ámbito de TFG y TFM, los estamos trasladando ya a otro ámbito, ¿vale? Pero el uso, la aparición de la invención de datos, la invención, ¿vale? Pues bueno, cuando se inventan datos, normalmente bueno, es muy probable que esos datos inventados provengan del uso acrítico de la inteligencia artificial. Otra conclusión relevante es que la utilidad que tiene actualmente, bueno, la inteligencia artificial es frecuentemente sobredimensionada en la doctrina, en el público en general, en medios, en redes sociales. Y bueno, su incorporación a la docencia es posible, sobre todo si la dirigimos hacia un análisis crítico de los resultados, ¿no? Del feedback que proporciona la inteligencia artificial. Pero bueno, pudiera. O sea, el gran problema de la inteligencia artificial es la razonabilidad, lo que dice. Entonces se exige una mayor capacidad crítica por parte de los alumnos, también de los docentes, un mayor nivel de especialización, un mayor nivel de conocimiento incluso, ¿vale? Y bueno, la única propuesta en el proyecto de innovación docente que hemos desplegado sobre la incorporación va precisamente, o sea, de la incorporación de la inteligencia artificial en la docencia, ¿no? Va dirigida precisamente en el sentido de incorporar esa perspectiva crítica. El elemento crítico no es sencillo, cuesta, al menos desde mi experiencia personal, cuesta inculcarlo, porque bueno, tendemos a ser más receptivos y a creernos, ¿no? A creernos lo que nos cuenta. Pero bueno, sobre todo si nos conviene o si nos interesa o si coincide con nuestras ideas previas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, son un conjunto de condicionantes que permiten
al menos siempre esta limitación, ¿no? En el actual momento de la técnica, pues neutralizar o reducir sustancialmente y de forma satisfactoria la utilidad de la inteligencia artificial como herramienta de fraude por parte de los alumnos en este tipo de pruebas y también, bueno, tiene especial relevancia como herramienta, bueno, o sea, tiene especial relevancia en las universidades de carácter a distancia y online, así como pues en las prácticas que se mandasen realizar en casa, ¿no? Por parte de los alumnos, los trabajos típicos a entregar, ¿no? Al día siguiente en clase, pues bueno, se debe tener muy en cuenta esta nueva herramienta que evidentemente plantea un riesgo de fraude, un riesgo de distorsión del proceso de evaluación y que debe ser tenida en cuenta por los docentes. De nuevo, muchas gracias por su interés en esta ponencia.